El 17 de noviembre de 1899 nacía en Santiago don Clotario Blest Rifo, destacado dirigente sindical que jugó un rol relevante durante varias décadas del siglo pasado. En 1943 fundó la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF. En 1953 creó, junto a otros sindicalistas, la Central Única de Trabajadores, la que en una parte de la Declaración de Principios señalaba, comillas, que para derrotar a sus enemigos, la oligarquía terrateniente, la burguesía capitalista y el imperialismo, la CUT aspira a organizar a todos los trabajadores chilenos, sin distinción de ideologías políticas o cultos religiosos, edad, sexo o nacionalidad, alentados únicamente por el afán de servir abnegadamente sus intereses de clase. Cierre de comillas. Durante la presidencia que le correspondió ejercer el mando de la central, impulsó y desarrolló cientos de movilizaciones y huelgas generales por demandas salariales y mejoras laborales. Clotario fue intransigente en mantener la independencia política de órganos ajenos a la clase trabajadora. Asimismo, mantuvo en alto la autonomía de los partidos políticos, de los empresarios, y a pesar de ser muy cristiano, mantuvo independencia de la jerarquía eclesiástica que en ese entonces tenía un peso importantísimo en las dirigencias, organizaciones sindicales y sociales. Quizás la característica más relevante de su persona fue su conducta ética, de una probidad indiscutible, honesto y valiente para conducir sin temores ante los gobiernos de turno las movilizaciones en pos de mejoras para la clase trabajadora, de la que siempre se reconoció tributario y a la que se subordinó permanentemente. La unidad para Clotario fue un principio y lo practicó hasta el final de su larga vida, teniendo que enfrentar situaciones complejas ante los militantes políticos que formaban parte de la central. En 1961, Clotario Blest renunció a la central y las causas de tal decisión al menos guardan relación con la transgresión que se hicieron a los principios de la CUT. Uno, el principio de la independencia sindical y el otro, la autonomía de las organizaciones sindicales. Y a pesar de que Blest jamás cuestionó el derecho de las personas y de los dirigentes para pertenecer a un partido político, fue intransigente respecto de someterse a las decisiones que los partidos acordaran, cuestión que permanentemente ocurría y que ocurre hasta el día de hoy, en que dirigentes sindicales, primero, colocan el interés del partido por sobre el interés de los trabajadores. ¿Por qué entonces es tan relevante recordar la figura de este hombre con aspecto de misionero? Porque él encarnó algo que hoy se extraña, la consecuencia, la honestidad. Vale decir, se extraña esa moral que profesaba, que siendo cristiano concitaba el respeto de agnósticos y ateos, pues lo que importaba siempre era la consecuencia frente a la clase trabajadora que él representaba. Hoy, por el contrario, llega a ser indignante observar la miseria que profesan algunas organizaciones sindicales y algunas organizaciones sociales, sumidos en una total falta de autonomía. Muchos de ellos responden a intereses partidarios, importando poco si estos están en clara oposición a las demandas más sentidas que reclaman trabajadores y trabajadoras. Es la crisis estructural que sufren las organizaciones sociales y sindicales. Es la crisis del sistema capitalista que golpea a las sociedades contemporáneas, despojándolas de representantes genuinos que sean capaces de transformar el mundo y no subordinarse a él. Chile, en estos días, está viviendo uno de los momentos más altos de la corrupción. Y ello, en parte, es posible que ocurra porque las y los trabajadores, creadores de toda la riqueza que existe en el planeta, y particularmente en nuestro país, no hemos sido capaces aún de dotarnos de nuevas representaciones, de nuevos liderazgos que les conduzcan y nos conduzcan a liberarnos de quienes hoy dirigen el país. Recordar, conmemorar hoy, después de 124 años, a don Clotario Blest Rifo, en lo absoluto implica rendir un culto a su personalidad. Por el contrario, solo implica reconocer en él a una persona de carne y hueso consecuente, capaz de entregar su vida a la hermosa causa del mundo del trabajo y hacerlo desinteresadamente, solo poniendo en el centro de su actuación a hombres y mujeres de trabajo, y su figura crece en un momento en que observamos la pequeñez de la casta política y de la clase empresarial,
al mismo tiempo la descomposición moral de todas las instituciones del Estado. Por eso rendimos un gran homenaje a la figura de don Clotario Blest Rifo. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Como todos los días viernes en un nuevo programa de debate social en la Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, en el 102.5 FM del dial. Como todos los días viernes, bajo la dirección de nuestra periodista Ana Muga Sáenz, que aprovechamos de enviarle un saludoso saludo, se encuentra de cumpleaños y por eso se tomó la licencia en el día de hoy. Así que le mandamos un gran saludo a nuestra querida compañera. Y también bajo el apoyo en las redes de Javier Márquez y nuestro querido amigo Patricio en los controles. Y bueno, en esta oportunidad tenemos una nueva compañera que va a estar participando aquí, Javiera Aravena, abogada laboralista, una gran compañera. Estuvo hace algunos años atrás acompañándonos también en debate social. Es una tremenda abogada, máster y candidata a doctora, así que bueno, la tenemos aquí presente, candidata a doctora por lo menos ya partió. Sí, aceptada. Así que un gran abrazo tenerte y mucho gusto tenerte aquí. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a todos. Saludos a la auditoría de debate social y también a quienes hacen posible que nosotros estemos trabajando acá. Y un abrazo muy grande a Lanita. Feliz cumpleaños. Sí, vamos a cantar el cumpleaños un rato más, cuando llegue los otros invitados. Sí. Oye, bueno, démosle. Compartamos, ¿qué te ha parecido esta semana, Javiera? Tú, yo sé que estás bastante intensa en todos los temas laborales, políticos. Claro, mira, en relación a lo que tú decías, bueno, agradezco también que haya coincidido con la conmemoración del natalicio de Clotario Blest, porque tú bien decías que no estamos acá haciendo un culto a su personalidad, que ya da para todo un programa, que es su vida así como más monástica, su entrega total, pero sí la vigencia que tiene Clotario, los valores que tiene Clotario, pero no solo para el mundo sindical, sino que también rescatar la importancia que tiene la coherencia. Como tú bien lo decías, o sea, solo viendo lo que nosotros, o sea, al menos lo que yo me muevo más, tú también eres un dirigente social que excede los extramuros sindicalismo, pero de todas formas uno no acostumbra, no digo que todos, pero no acostumbra a ver tanta coherencia, a ver a dirigentes que uno esté súper consciente de su autonomía. Muchas veces la experiencia sindical ha sido bastante amarga en ese sentido, las leyes que se han aprobado en Chile, con el concierto de dirigentes sindicales que debieron haber dicho algo, etcétera, pero nada, por la autonomía que reivindicaba Blest, que era una autonomía política, no apolítica, no antipartidista, sino que en el momento que había que hacer alianzas desde el mundo del trabajo con los políticos había que hacerlo, pero nunca perdiendo el norte. Yo creo que eso hay que traerlo, hay que levantarlo y también decir, oiga, si esto no nace hoy día, o sea, somos portadoras de toda una historia previa, quienes nos dedicamos o queremos que el sindicalismo se fortalezca, el mundo de los trabajadores, una gran referencia, Clotario. Sí, muy importante que lo digas tú, especialmente una profesional joven, porque se siente a veces, o a veces se cree que la historia parte hoy día y no, somos depositarios de una larga historia. Uh-huh. Somos finalmente nosotros producto de nuestros antepasados, porque nosotros nos vinimos al mundo a construir todo. Mucho de lo que somos es justamente producto de la cultura que se ha acumulado. Bueno, y como bien dices tú, hay que resaltar a aquellos personajes que han sido coherentes, consecuentes, quizás incluso, y a veces no compartiendo toda su filosofía. Tal cual. No tiene pero lo importante, como bien decías tú, y también que creo que subrayarlo, la coherencia del actual creo que se echa de menos hoy día en nuestros tiempos. Bueno, pero pasemos al tema de vos hoy día, y tú eres abogada, así que, y una abogada muy activa, a pesar de ser joven, insisto, has tenido ha alegado en el Tribunal Constitucional, cosa que creo que es una excepción que una mujer tan joven haya alegado en el Tribunal Constitucional. Y que haya defendido... O sea, se puede, pero creo yo que el motivo era... Claro, cuesta mucho, yo creo, a los abogados, a las abogadas, porque además hay una élite que captura muchas veces... Bueno, hablemos de la élite. Claro. Los grandes abogados de la plaza, este famoso abogado Hermosilla, abogado grande de la plaza, pero que fue grande porque tenía estos contactos. Y yo lo voy a decir responsablemente, porque
se construyen abogados grandes de la plaza porque tienen prácticas reñidas con lo que el derecho debiera sustentar. O sea, el derecho tiene un componente también filosófico que le da sustento, aunque valga la redundancia. El derecho está apoyado en ciertas doctrinas que a lo largo de la historia le han ido dando fuerza, contenido. Y estos sujetos que de derecho harto poco saben, o saben mucho, pero más bien yo diría son tipos que han usado artimañas para servir propósitos que son absolutamente ajenos al derecho, porque transgreden la justicia. Y en tanto hacen eso, creo que están muy alejados del derecho. ¿Qué te parece a ti estas prácticas que hemos conocido, comillas, del supuesto mejor abogado de la plaza, o uno de los mejores abogados de la plaza, representante Chagdi, representante de Espinia, representante de Crispy, es decir, de todos los colores? Sí, mira, yo no puedo, o sea, es escandaloso y me parece que está súper bien la reacción de parte de la clase política, los medios de comunicación, o sea, esto es muy grave, pero también hay que tener en cuenta que esto existe. Sí, Bueno, como son dichos, sí. esto existe y Hermosilla no es la única persona, más allá de su vulgaridad extrema, que presta este tipo de asesorías que básicamente es como, mire, tenemos que tapar sus delitos, pero en todo caso no es tanto eso, sino que creo yo a ver, no deja a mí, a propósito de lo que tú decías, responsable, a mí no me deja de dar placer ver caer a personajes que tienen mucho poder, que son muy prestigiados, pero que realizan práctica, y de hecho ellos lo dicen, delito. Oye, esto es tremendo delito. Sí. Entonces, A confesión de parte, relevo relevo prueba, prueba, dice. claro. Sí. Bueno, sí, ¿no? Luis Murcia Maya de que, claro, ayer escuchaba un programa donde decían, analizaban como sus rasgos de personalidad y decían, claro, una persona que le gusta el poder, etcétera, claro, por eso se ha vinculado desde la familia Jaime Guzmán, Chadwick, etcétera, hasta Crispy, ¿no? Cuyo hijo es compañero de Crispy, el hijo de Luis Hermosilla, Sí, creo que sí. Hay porque, unas relaciones claro, bien relaciones así, bueno, extrañas. bien endogámicas como siempre, Sí. pero nada, o sea, en el caso de Luis Hermosilla a mí me parece que lo relevante es que también se está develando una cuestión que muchas veces para nosotros quienes somos abogados o abogadas tenemos más en cuenta, pero que tú te vistas con colleras, que te vistas con un excelente terno y estés en Sanhattan en tu oficina, no te hace más o menos delincuente. Sí, sí. No tiene que ver con eso. Y creo yo que esto está bien en el sentido que salga y que sea un escándalo, pero por un lado que también no sea solo esto de lo que estamos acostumbrados, ¿no? Condeno, Sí. Oye, sino que sí. se haga... Javiera, ¿qué te parece a ti a propósito de esta frase, esta, a confesión de parte, relevo prueba, que un adagio, no sé, un aforismo antiquísimo? ¿Qué te parece a ti que algunos juristas, no, juristas es demasiado sobrevalorar a algunos abogados, ya, algunos abogados simpatizantes, supongo yo, de este sujeto, hayan esgrimido la tesis de que como este audio se obtuvo de manera ilícita, por lo tanto no constituye una prueba para expresarla o mostrarla en el tribunal? ¿Qué te parece ese argumento, Claro, o ese sea, yo creo razonamiento? el efecto de esto es tan grande, es político principalmente, dejando todo eso, o sea, por eso es noticia. Nosotros acá las noticias no son, oiga, se va a excluir por prueba ilícita, no. Claro. Hay fórmulas también, hay excepciones para validar la prueba. Cuando se establece efectivamente que fue grabada subrepticiamente, ya se sabe que quien portaba la Se grabación, el sabía, micrófono, sí. era Leonarda Villalobos. Sin embargo, lo que no está claro, porque desde que si tú lo escuchas, de que ella sale del ascensor, se está grabando. Ahora, eso no quiere decir que ella haya grabado, quizás le pusieron un micrófono, anda a saber tú, pero el hecho es que no había una manifestación expresa de las partes que estaban en esa oficina a ser grabadas. Eso quiere decir entonces que no se va a poder utilizar esa grabación en un eventual juicio. Dudo que sea así, precisamente porque, no por la importancia política que tiene, sino que también porque las propias normas establecen excepciones a esa regla, ninguna regla absoluta Es en este caso. rígida, ¿sí? Claro, Ya, ok. sí, sí. Bueno, qué bien, pues sería importante. Pero mira, yo estuve leyendo un poco la prensa ahora, bueno, nuestra directora también nos proveyó de bastante información. Hay muchas. Hay mucha, hay mucha. Pero hay un aspecto que me parece relevante. Bueno, en la segunda parte de este programa vamos a estar con un destacado y
prestigioso economista, y seguramente a él le voy a hacer la misma pregunta, que advierten que este tema ya ha trascendido la frontera, el impacto que tendría el caso audio, este caso, entre los inversionistas extranjeros. ¿Lograbas tú dimensionar que esto podía tener tal impacto? No, mira, yo la verdad o sea, cuando escuché el audio sí decían estas personas, oye, pero esto es como un penta. Claro. Y Sauer decía, oiga, sí, pero es que yo no quiero que se extienda esto, que sepan mucho, porque acá hay como negocios de los trigos limpios y los trigos sucios. O sea que hay gente que no sabe que está involucrada en este problema con las boletas y las maniobras que hacía Sauer y también Hermosilla, porque según lo que él dice en el audio, él también tenía ahí sociedades que están en ese. Claro, muchos inversionistas que compraban Claro. facturas y facturas falsas. Claro, entonces mira, yo no desconozco los alcances porque de los negocios no sé mucho, pero claramente puede tener alcance y creo yo que está bien porque en Chile muchos, no digo que todos, pero muchos empresarios y empresarias se han hecho de su fortuna eludiendo la ley y delinquiendo. Bueno, creo que lo importante en este caso, yo creo que la sociedad chilena debiera, remecerse, porque esto no es más que yo diría la conclusión de lo que es el modo en que opera el sistema financiero chileno. Este tema tiene que estar íntimamente ligado a las finanzas, a la especulación financiera. Sí, tú sabes mucho de eso. Mira, este tema de las facturas falsas que crearon los tipos para poder conseguir financiamiento de inversionistas que invirtieron en buena lid, quizás muchos de ellos, puede generar un efecto en cadena que termine afectando financieramente a muchos. Sí. Yo no creo que haya una crisis, pero sí. Yo tengo la impresión de que va a haber una reacción corporativa de todos estos fondos de inversión que son, a mi modo de ver, empresas absolutamente que logran utilidades, que logran mucho dinero sin trabajo. Son parasitarias, hay que decirlo claramente. Todo esto ha surgido al calor de la industria financiera o de la financiarización de la economía. Y ojalá terminen muchos de ellos en la cárcel para que, bueno, se produzca finalmente un cambio. Yo quería plantearte llevarte a otro tema, Javier, aprovechando que el trabajo que estás haciendo tú en materia de análisis constitucional a propósito de la Constitución que va a ser sometida a referéndum el 17 de diciembre. Y tú te has enfocado desde una perspectiva, creo que importante para nuestros auditores, comentar algo desde otra lógica que no siempre se discute. A mí me llama la atención que todo el debate jurídico, el debate político respecto de la nueva propuesta constitucional, prácticamente a lo más que se hace relación respecto al mundo del trabajo es al tema de los derechos sociales, pensiones, salud, pero nunca o muy pocas veces se aborda el tema estructural del trabajo, plan laboral, negociación colectiva por empresa, huelga limitada o condicionada. Por favor, háblanos un poco de eso, de tu visión respecto a Sí, mira, vinculándolo con lo que decía antes, la clase empresarial está... hay una visión negativa socialmente y parte de eso son estos ejemplos, pero también por otro lado que cuando se quieren endurecer las leyes contra los delitos delito económico, sacan publicaciones y dicen que están en contra de aquello, son los primeros en apoyar esta constitución. Bien, podemos ver después por qué en términos empresariales, pero eso es bien importante tenerlo en cuenta y desde el lado de los trabajadores que tendrían que ser, o uno se le tendría que ocurrir que la contraparte, el actor social que está del otro lado, son los trabajadores y las trabajadoras, bueno, no aparecen. Y tú lo dices muy bien y además lo has vivido. Mira, en relación una cosa es la Constitución y otra cosa es el texto, ¿bien? No vamos a entrar en ese detalle, pero sí esta cuestión es una carta política, ¿ya? Esto que tengo acá, que lo estoy haciendo, que lo imprimí. ¿No? Y hay que decir que, mira, en materia... hay muchas críticas que se han hecho en relación a la legitimidad de este texto, o sea, de este proceso constitucional, pero sin perjuicio de eso, si nos vemos el contenido, si nos vamos solo a trabajo, ya porque obviamente sabemos que las personas estamos situadas en un contexto jurídico, político, pero si nos fuésemos solo a trabajo, hay que tener en cuenta que la parte de la dimensión de garantizar derechos individuales, que se denomina trabajo decente, no es muy distinto al texto de la Convención Constitucional. Entonces, cuando le digan, oye, pero si no es tan distinto, sí, bueno, si no es distinto, bueno, porque tienen muy claro el Consejo
tuvo muy claro la ultraderecha y la derecha, porque hay que decirlo, esta no es la constitución de los republicanos, esta es la constitución de la derecha, de la centro derecha también que está apoyando. Claro. Entonces, este proyecto, No hay que perdón, engañarse, este proyecto, que ojalá no sea constitución, este proyecto lo que hace es enfocarse en lo que le importa. Y lo que le importa es la organización y la eventual acumulación de poder de las y los trabajadores. Por eso es en las normas sobre derecho colectivo del trabajo, es decir, la huelga, negociación colectiva, sindicalización, donde nosotros tenemos que ver para medir, porque sí, oye, te van a decir, oye, pero la Constitución actual no garantiza la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por trabajo igual valor. Sí, y esta sí, sí, bien, te lo concedo, pero vamos a otras cosas, porque hay Chile ya ha ratificado tratados internacionales que lo obligan a eso, pero en materia de derecho colectivo, solo una revisión, uno podría ir muy al detalle, pero no es la idea, ¿cierto? En materia de derecho a la sindicalización, hay que señalar que las palabras importan mucho y sobre todo si uno sigue o si siguió medianamente cómo se discutía esto. Por ejemplo, ¿te acuerdas de la discusión acerca de la posibilidad de prohibición del aborto? sí. La discusión sobre la expresión del que está por nacer, Sí. ya de quién, ya no importa. Bueno, eso también uno podría decir que ocurre acá, mira, cuando se habla de los fines de las organizaciones sindicales, se habla de sus fines específicos, ¿ya? Y si nosotros tenemos un texto, si lo comparamos con el texto que nosotros, y que de hecho por el cual hicimos campaña, en el proceso pasado de la Convención Constitucional, se refería a que las organizaciones sindicales pueden establecer sus fines y su programa de acción. La libertad de asociación en esta Constitución, así como en la actual, está muy protegida, pero cuando se trata de la organización de las y los trabajadores, ahí no, señores, ahí es distinto, ahí usted tiene que tener más límites. Se puede negociar colectivamente, se establece como un derecho, sí, se establece como un derecho, pero en la empresa, igual que la Constitución de ahora, se mantienen prohibiciones y uno diría ya, bueno, hay cosas que se mantienen, sí, pero es que nosotros sí tenemos una Constitución redactada en democracia. ¿Por qué tendríamos que estar conformes con una constitución que se estableció en dictadura? O sea, con gente muriendo, desapareciendo, siendo ejecutada. Entonces, eso también es una pregunta que muchos no se hacen y es como, oiga, pero ¿por qué dice, uy, pero si no es tan mala? Si ahí la redactaron un par de hombres blancos ricos en la católica. Sí. Entonces ahora, bueno, esto que tenemos que la huelga, y ahí hay un aprendizaje también, por eso le dicen neoconservadora, lo aplican este neo anterior no sé, a neomoral, no autoritaria, etcétera, porque hay un aprendizaje de parte de la clase minoritaria, ya que básicamente son los dueños de la AFP, los dueños de las empresas, etcétera, y es que saben que en el caso de la huelga ya se estaba reconociendo como práctica que se podía ejercer fuera de la negociación Claro, colectiva, los fallos, ¿ya? sí. Sí, y eso está súper bien porque las personas pueden reclamar respecto a condiciones laborales, higiene y seguridad, y se hace un montón en algunos sectores donde uno le podría decir es ilegal, sí, bueno, pero igual para. Bien, acá lo que se hace es garantizar la negociación colectiva, o sea, perdón, garantizar la huelga dentro de la negociación colectiva. Y ahí lo que tú vas a hacer va a generar, y otro gran tema, pero solo si nos vemos esto, un gran problema de litigio. O sea, imagínate lo que va a suponer que empiece a llevar norma, porque que me permite, la norma que me permite ejercer la huelga, o sea, que solo es negociación colectiva, entonces imagínate, es un problema súper grande porque es un retroceso, por eso se habla de que es regresiva, Sí. entre otros ejemplos, pero ahí podemos... Sí, no está muy claro y bueno, eso para nuestros auditores vamos a seguir debatiendo estos temas porque son relevantes. Así que ahora vamos a hacer un pequeño... Sí, vamos con muy ad hoc, además. Sí. Usted y su ambición de los prisioneros. Hola, volvemos a Debate Social. Estamos en el 102.5 del dial FM de Radio Universidad de Chile, en su señal online y por streaming a través del fanpage canal Punto Social. Bueno, hoy día estamos con Ramón López, doctor en Economía, profesor titular de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Anteriormente fue durante más de 20 años profesor titular en la Universidad de Maryland, en Estados Unidos. Ya lo hemos tenido afortunadamente un par de veces en nuestro programa, un destacado economista, además ha sido profesor invitado en la Universidad de Bonn, Alemania y otras prestigiosas universidades de Europa y Estados Unidos.
se ha desempeñado también como economista senior en el gobierno federal de Canadá y en el Banco Mundial. Bueno, no puedo seguir leyendo el currículum, que se nos va el programa, así que entremos en materia, sí. Bueno, estamos con Javier y vamos a tener una conversación, esperamos que sea tremendamente ilustrativa para nuestros auditores. Estamos viviendo una situación crítica económica, pero además envuelto en este escándalo que sacude toda la política, sacude la sociedad, el señor Hermosilla, además que, ¿por qué sacude y tiene que ver la economía también? Porque, bueno, parte de esta crisis, esta explosión tiene que ver con el mundo financiero, con esta especulación financiera, con esta industria parasitaria que ha generado tanta riqueza para unos pocos y que captura la economía, o hace creer a la sociedad que la economía es finanzas, solamente finanzas. No sé. Sí, Ramón, esta semana se dio a conocer una carta firmada por reconocidos economistas, apoyando, llamando a apoyar, es decir, en este caso a votar a favor del proyecto de nueva constitución de la derecha. Dicen también, entre otras cosas, que no genera cambio abrupto a nivel económico y que en el mercado hay una mayoría que preferiría se imponga la opción a favor. ¿Qué opinión te merece esta carta? Y si pudieses también decirle a quienes nos escuchan de qué se trata. Sí, mira, en parte tiene razón. Esta propuesta no promueve cambios, en toda la cosa institucional. Lo que hace al contrario es reforzarla y transformarla en un componente constitucional, lo que hace muy difícil cambiarlo. AFP, ¿no? ISAPRES, sistema de educación, sistema de salud, etcétera, ¿no? O sea, congela todas las instituciones y les da un respaldo constitucional que prácticamente elimina la posibilidad, porque además suben los quórums, ¿no es cierto?, en forma bien drástica. Va a revertir, sí. Claro. Entonces, hace muy difícil cambiar, ¿no? Modificar algunas de estas instituciones que han estado en las bases mismas de la pobre, de la tremendamente concentrada distribución de ingresos de este país, de la desigualdad profunda, y también detrás de la corrupción, ¿ya? Y esto con el caso Hermosilla es muy interesante, porque es el tip of the iceberg, ¿ya? Esto es mucho más generalizado, ¿ya?, de lo que es simplemente un caso extraordinario, ¿no? Este es un modus operandi que se da a todo nivel en esta economía. Y la prueba de ello, en parte, es que es muy consistente con la enorme evasión tributaria que existe en Chile, la peor en la OECD, pero lejos. Se estima, y estos son datos bastante fidedignos que están saliendo ahora más recientemente, entre 6 y 7% del PIB, que es la evasión tributaria. ¿Sí? Wow. Entre 6 y 7 puntos del PIB, hasta 20.000 millones de dólares se piensa, ¿no? Claro. De acuerdo a datos macro. Entonces esa es la perspectiva macro. Y detrás de la perspectiva macro está lo micro. Y lo micro son los Hermosillas, que no es una Hermosilla, son cientos. Claro. ¿Eh? Y esa es una forma de explicar eso en la OECD. La evasión tributaria rara vez en pocos países llega a más del 3%, 2,5% del PIB. ¿Y por qué? ¿Nos podría explicar por qué sea la evasión tributaria porcentualmente mucho mayor que en otros países, considerando además, teniendo en cuenta que ya la ley en Chile no es muy dura con la evasión de impuestos, pero por qué aquí sería más alta, en tu opinión? Bueno, en parte por lo que te acabo de decir, o sea, tenemos un sistema corrupto, es casi un crimen organizado, como lo mencionó alguien Sí, se lo mencionó hoy ella, día, sí. ¿no? Uh-huh. Es un sistema generalizadamente corrupto, un sistema que está sesgado, ¿no? ¿Ves? Lo que pasa con la AFP, ¿no? Donde tenemos millones de trabajadores forzados a contribuir, ¿ya? ¿Para qué? Para financiar a las élites. Y cuando se trata, ¿no?, de retirar alguna parte de sus recursos que están en las AFP, la cosa se hace imposible. Incluso este gobierno, el Frente Amplio, que en un momento dado, ¿no es cierto?, posó como de izquierda, ahora están absolutamente en contra de él. O sea, hay
una corrupción que pervade los límites políticos. Esto no es solamente la ultraderecha, ¿no? Lo que se dicen de izquierda, de alguna manera han recogido las migajas de los grandes beneficios de las élites, ¿ya? Y eso es lo que les hace apoyar, ¿no? Mantener un sistema como el actual, incluyendo la AFP, vamos a ver qué pasa con la salud, ¿no? La ISAPRE. Entonces, hay una condición generalizada de corrupción. Y eso la base, por ejemplo, impuestos internos, ¿no? Impuestos internos no tiene las atribuciones que le permitirían tener un mejor control, ¿ya?, de la evasión tributaria y también del tráfico de drogas, ¿no? En la ley en términos de secreto bancario es terrible. Ya en este momento es prácticamente imposible lograr abrir el secreto bancario, aunque existan sospechas bastante fundamentadas. Y ahí tienes otro caso. En la OECD, en los demás países es muchísimo más fácil acceder a las cuentas bancarias. Claro. El problema de información, bueno, hay un montón de otros factores. Yo quería hacerte una pregunta, Ramón, una pregunta con dos aristas. Una, la prensa decía que no solo a nivel local impactará este escándalo, este acto de corrupción, ya lo decíamos con Javiera, bueno, a confesión de parte relevo prueba, o sea, ya el tipo independiente que esto tenga licitud para llevarlo a un tribunal, la verdad es que ya de manera más vulgar, muy grosera, tipo ya muestran la calaña de personas que son estas dispuestas a corromper. ¿Y eso cómo crees tú que podría afectar a nivel internacional? Sí, porque se dice en la prensa que ya tiene impacto fuera de la frontera. Y la segunda pregunta, que no es pregunta, es una reflexión solamente, a propósito de que tú has estado bastante tiempo afuera, que tiene que ver con esta tesis de los defensores del mercado, que los economistas decían, y esta frase me llamó la atención, el mercado vería con muy buenos ojos que ganara la opción a favor. Claro, entonces el mercado tiene nombre y apellido, tiene personas de carne y hueso. Claro, en como abstracto, si fuera claro. Entonces la mano invisible ahí ya no dejó de... Claro. La mano invisible son la raíz, los mates, los lux. Bueno, pero ¿qué te parece todo esto? No, la cosa internacional, sí, yo creo que se sabe, ¿no? Sí. O sea, porque, digámoslo con claridad, ¿no? La corrupción no es propiedad de Chile. Sí, claro, los inversionistas. Las élites son corruptas de todas partes, incluyendo Estados Unidos. El problema es que aquí existe una cierta impunidad absoluta. Más grosera, sí. En Estados Unidos por lo menos existe hay cierto control. Un cierto control, ¿no? Cuando los tipos se pasan de madre y ya llegan a un extremo, pagan con cárcel. Aquí no, aquí van a ver que esto no va a pasar nada acá, lo más probable. Entonces la cosa es bien... yo no creo que vaya a tener un gran impacto internacional, porque se sabe, el capital sabe dónde va, y conoce perfectamente todas las triquiñuelas que se pueden jugar en Chile, y que por lo demás cuando vienen los inversionistas extranjeros también se favorecen de esto. Sí, pues juegan con nuestras reglas. Juegan con las reglas, claro. Entonces no creo que esto vaya a ser una cuestión muy... ahora, sobre el mercado que le gusta, está enamorado de este proyecto constitucional, es un poco ridículo, ¿no? que hablen en esa forma, como tú dices, ¿no? Pero mira, al final hay que tener cuidado con esto, porque esta es una constitución de ultraderecha. Lo que haría sería, más que perpetuar, hacer peor, empeorar las tremendas injusticias que rigen este país, como muestra este caso actual que estamos hablando, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde esa forma de imponer, ¿no?, un sistema como lo que tratan de hacer y empeorar desde un punto de vista de distribución, punto de vista de la justicia social, etcétera, va a generar estabilidad, como ellos dicen? Supongo que esa es la base por la cual plantean de que esto es bueno para el señor mercado, ¿no? Porque al mercado le gusta la estabilidad.
Yo no sé si uno mira un poquito en plazo intermedio, esto realmente va a traer estabilidad. Empeorar, ¿no es cierto?, la concentración y la mala distribución de ingresos, que es ya una de las peores del mundo. Esto lo hemos estudiado, lo hemos planteado, nos ignoran, ¿no? Pero lo hemos demostrado que la participación del 1% más rico en el Producto Interno Bruto no es 22 o 23%, que ya es extraordinariamente alto como plantean los economistas transversales, que han aceptado más o menos. Es mucho más, es 36%, y lo hemos demostrado. Pero en fin. Una pregunta. Iba a decir algo. No, lo único que una constitución que empeora, ¿ya?, la desigualdad en un país extremadamente desigual, ¿ya?, no puede ser estabilizadora. Al contrario, al final eso se paga. Va a generar, claro. Sí, mira, tú mencionaste varias cuestiones bien importantes, hablaste de justicia social, de distribución de riqueza. Nosotros, bueno, Luis, un dirigente sindical de muchos años, muy reputado, yo soy abogada laboral, entonces hay un tema que quizás a muy pocos nos interesa, pero que bien que se pueda tocar acá, y es este proyecto de negociación colectiva en materia de poder de las y los trabajadores, de voz, de disputar, no sé, la distribución de riqueza, etcétera, no dice nada. De hecho, no por nada no constitucionaliza algo que el anterior proyecto lo hacía, que era la negociación por sobre la empresa, la negociación ramal, que nosotros sabemos que es la que realmente permite a la y los trabajadores tener poder. Una negociación de la empresa básicamente se dice que no es negociación. ¿Cuál es la importancia que tiene la negociación, que nosotros le denominamos ramal o sectorial, en las condiciones materiales de la y los trabajadores? Fundamental. O sea, en este momento existe un desbalance gigantesco entre el poder de los monopolios, que, digámoslo claro, esta economía está controlada por monopolios a todo nivel, ¿no? Es una economía a nivel nacional donde hay 5 o 6 grandes grupos económicos que controlan todo, con un gran poder. Se juntan entre ellos, ¿no? Son parte de las mismas organizaciones, los mismos clubes, se casan entre ellos, etcétera, etcétera, ¿no? Y por otro lado, tenemos a los trabajadores desamparados, ¿verdad?, que les cuesta mucho organizarse. Hay problemas legales, tú los conoces muy bien, ¿no es cierto?, tremendos para su organización, y por supuesto la prohibición, ¿no?, de la negociación ramal. Entonces, ese desbalance es lo que crea salarios como los que tenemos, miserables, ¿no? Y eso es lo que crea no solo salarios bajos, crea condiciones de trabajo extremadamente desfavorables para los trabajadores. Y es como, por ejemplo, las jornadas laborales tremendas, ¿no es cierto?, que de alguna manera trataron de mejorar de alguna forma los 40 horas, pero que tienen muchos peros. Así es. Entonces, claro, es fundamental. O sea, esa es una de las grandes injusticias de este país, ¿no? El problema de la distribución que llamamos los economistas funcional entre el trabajo y el capital. Chile, en eso sí que somos campeones del mundo. Tenemos el 72% del ingreso nacional se lo lleva el capital en Chile. Solamente el 38% se va con los trabajadores, ¿no? Lo que es, por lo general, los países de la OECD es al revés, ¿eh? Los trabajadores llevan el 60-65% y el capital se lleva el 35%. Esa es la participación del ingreso. Claro, participación en el ingreso nacional. Bueno, eso es lo que se llama distribución funcional del ingreso. Que hace 50 años Chile alcanzó una participación mucho más grande y terminó cayendo por debajo del 40 en el caso chileno. Sí. Claro. Oye, ¿y se puede hablar de un Estado social de derecho, como anuncia esta Constitución, si, por ejemplo, no tenemos ese tipo de participación de la y los trabajadores o derechos sociales garantizados? Ese es un chiste. ¿Cierto? Hablar de eso en el contexto de esta Constitución es un verdadero chiste. Cuando todo lo demás que hace, ¿ya?, va en contra de ello, ¿ya?, en restringir la capacidad del Estado, ¿ya?, para redistribuir, para cambiar instituciones que son tremendamente lascivas para los trabajadores y para la gente en general. Entonces, eso es un verdadero chiste, ¿no? Y bueno, tenemos la guinda de la torta, ¿no? La guinda de la torta es que se plantea eliminar el pago de contribuciones a las primeras propiedades, ¿no?
Bueno, y resulta que el 80% ya no paga en este momento ninguno. O sea, ¿quién paga? El 20% más rico, los que tienen las casas, las grandes mansiones. Claro, si tenés una mansión de 5 millones de dólares, te ahorráis 50.000 dólares. Es más o menos lo que pagan en este momento, 1%. Entonces, es tremendamente negativa para la distribución de ingresos, hace todo peor, empeora todo. Además deja las municipalidades más pobres, como ustedes saben, dependen de las municipalidades ricas, las transferencias, sí. Y a su vez las municipalidades ricas dependen mucho también de esto, ¿no? Sí, yo quería sacarte del tema constitucional para llevarte a un tema que nos parece importante abordar, no dejar de mirarlo, y tiene que ver, está referido respecto a la situación económica actual. Porque mientras estamos embuidos en el tema de la Constitución, este escándalo, a veces parecen distractores, porque el problema central que afecta a los hombres y mujeres de trabajo en este país sigue incrementándose como crisis. Según varios indicadores, pero específicamente el IMASEI que publica Senda todos los meses, el país estaría hace un semestre bajo una recesión generada por las medidas implementadas internamente. No sé si concuerdas con esta apreciación. Yo particularmente he emitido algunos juicios respecto a lo que ha sido la política monetaria del Banco Central, que de alguna manera dio continuidad a lo que era la política monetaria que tuvo Mario Marcel cuando estaba en el gobierno, y hay una suerte de trilogía entre el gran empresariado, Mario Marcel, y el Banco Central. Prácticamente todos, absolutamente todos, como una suerte de concertación para mantener la política monetaria que está generando grandes problemas. ¿Cuál es tu opinión respecto al particular, Ramón? No, claramente estamos viviendo una recesión, ¿no? En términos de empleo, en términos de salarios reales. Claro, salarios reales. Estamos viviendo una verdadera recesión. Y esto yo lo dije hace 2 años, ¿no? Sí. Esta recesión fue inducida por el Banco Central en primer lugar, subiendo las tasas de interés de una manera desquiciada. Esa es la verdad. Ningún otro... Me acuerdo muy bien cuando estábamos saliendo no estábamos en plena pandemia cuando empezaste a transmitir en esa dirección. Exacto. Contra la política monetaria. Claro. Y que iba a causar recesión más que control de inflación. Ahora, ha habido reducción de la inflación porque ha habido reducción de la inflación internacional. Y la inflación de este país depende de lo que pasa en la inflación afuera, si es un país tremendamente abierto. Claro. ¿Ah? Y por otro lado, la segunda parte de esta historia viene por el lado del ministro de Hacienda ahora, ¿no? El Ministerio de Hacienda lo que hizo darle un shock gigantesco a la economía el año pasado, al reducir en 25% el gasto fiscal, 25% en un año. Entonces, eso es, y ahora se jactan, están felices, porque tienen superávit, claro. Imagínate, superávit en una economía como esta, ¿ya? Entonces, es un doble golpe, ¿no? Por un lado el golpe monetario y por otro lado el golpe fiscal. Y eso esto lo sabemos por muchos años, que causa recesión. ¿Ya? Incluso en algunos casos ha causado depresión. Eso es lo que pasó en la depresión de los 30, ¿no? La política monetaria fue fundamental en eso. Entonces, a sabiendas, yo estoy seguro que sabían eso, porque no les gustó lo que ocurrió en 2021. Lo que ocurrió en 2021 fue una redistribución de ingresos muy significativa con los retiros y con los pagos, el IFE y todo eso. Y donde el país creció, ¿se acuerdan? 11%. Extraordinario. No les gustó que los trabajadores tuvieran mucha plata en sus bolsillos. Exacto, no les gustó que el país creciera en base a las mejoras del ciudadano común y corriente, de los trabajadores. No les gustó ideológicamente. Muchos de mis colegas, ¿no? Han aplaudido esto. Y es muy interesante porque algunos de ellos ahora se sorprenden que tenemos estas condiciones, ¿no? En el mercado laboral. No me acuerdo cómo se llama el tipo que es economista laboral de la Católica. David Bravo. Diciendo que es terrible. Funcionario de ellos, sí. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué cosa más terrible? Sí. Y él fue el primero que aplaudía las políticas monetarias y la política fiscal. Sí, por supuesto. Entonces, no venga con cosas. Ramón, es que dijeron algo muy constitucional. Sí. Es que
parte de que está vinculado también a lo de las contribuciones, ¿no? O sea, ya no van a pagar contribuciones por su vivienda. Hay otra cosa que se levanta, así como vamos a tener una defensoría a las víctimas, cuestión que ya existe con otro nombre, y pasa algo así en materia de seguridad social, con las pensiones. Se habla sobre la propiedad sobre los fondos. Ujú. Puede sonar un titular bien atractivo, ¿no? O sea, que yo quiero que, o sea, que mis fondos sean míos, o sea, está súper bien. ¿Qué diría respecto a eso? Porque este proyecto lo señala. Ahora, ¿qué podríamos decir a propósito? ¿Qué gran noticia es esta? No, no hay ninguna noticia. Esto es lo que por lo menos se ha reconocido, se ha planteado, ¿no? De que los fondos, obviamente que son los trabajadores y son los que han aportado esta plata, ¿no? ¿De quién otro pueden ser si no es de ellos? ¿eh? Pero cuando llega el momento de disponer de esos fondos, ahí ya no son de ellos, ¿no? Ahí aparecen, ¿no es cierto?, todo esto. Con mi plata no. Claro, con mi plata no, todos estos políticos pseudo izquierda, en fin, ¿no? Repitiendo la misma monserga del ministro de Hacienda. Claro. Exacto. ¿ya? Entonces se restringe, es tuyo, pero no podéis tocarlo. Fantástico. Y lo otro, fíjense ustedes lo que está ocurriendo con los fondos de AFP. Sí. Eso es escandaloso. El fondo E, que se supone que es el más conservador, ha caído una barbaridad en los últimos 3 años. Sí, llevamos 3 años y medio cayendo esto. Es un despojo que está ocurriendo. No sé cómo no se investiga qué es lo que pasa con el fondo E. Porque en otras partes, cuando hay estos fondos de inversión, no necesariamente de retiro, ¿no? Fondos de inversión en general, cuando tú tienes un fondo conservador, ¿ya? Por lo general, muy rara vez, eso fluctúa de la manera que está fluctuando esto, están cayendo esto. Sí. Entonces aquí hay gato encerrado. Yo no sé qué es lo que pasa realmente, yo no lo he estudiado eso. No creo que me vayan a dar información suficiente como para tener una idea sobre eso, porque este país se caracteriza por la falta de transparencia, como ustedes saben. Entonces, la información no te la dan. Pero el tema de la tasa de interés, quería preguntarte, aunque parece un poco técnico esto, pero creo que siempre es bueno tocar estos aspectos en el público que tenemos en Radio Universidad de Chile. Sube la tasa de interés en los Estados Unidos y hay una propensión a seguir subiendo la tasa de interés, entiendo la Fed en Estados Unidos, como una respuesta a parar la inflación, que es la respuesta prácticamente de toda la teoría económica dominante hoy día, que como respuesta concreta, tasa de interés. ¿Eso qué impacto tiene directo acá? Porque los fondos de pensiones que están cayendo son aquellos fondos más conservadores que están invertidos en instrumentos de renta fija, bonos del Estado. Claro. Entonces, explicarle a nuestros auditores por qué puede caer con el alza las tasas de interés, a pesar de que acá en Chile se está diciendo que hay que bajarlas. Claro. No, lo que pasa es que esta gente en el fondo, ¿no es cierto? Efectivamente, muchas de sus inversiones en bonos. Pero el problema es que son bonos a muy largo plazo. Son bonos a 10, 15, claro, 20 años. Entonces, eso se sabe, que esos bonos son riesgosos. No son propios de un sistema tipo E. No son. ¿Por qué? Porque la maduración toma mucho tiempo. Sí. Entonces, los precios en Estados Unidos también han bajado, ¿no? Los bonos cuando subieron los intereses. A propósito de los bancos que quebraron hace poco. Sí. Entonces, el mínimo es que tú tenés que tener, si quieres un fondo conservador, tenés que tener bonos de muy corto plazo. ¿Ya? Entonces, bueno, hay un montón de detalles técnicos ahí que son realmente impactantes, cómo se han cometido errores, entre comillas, increíbles. Sí, ¿no? Yo a propósito que Javiera está abordando y estudiando, y una estudiosa del tema laboral, desde el punto de vista del derecho, pero tiene un impacto directo en materia económica, el mundo del trabajo. El 9% se ubicó la tasa de desocupación en Chile durante el trimestre junio-agosto del 2023. ¿Qué te parece este dato? Que es coherente con un poco lo que estabas diciendo en la parte anterior, pero ¿qué perspectivas ves? Porque nosotros que apreciamos, nosotros estamos en el sector servicios con Javiera, y lo que vemos que hay más incorporación tecnológica en el sector financiero, por ejemplo. Eso supone desplazamiento de las fuerzas productivas, menos trabajo. Y no se ve en un país dominado por los oligopolios, entonces no hay creación de nuevas fuentes de trabajo. ¿Cómo es esta perspectiva? No, la creación de trabajo está relacionada con el estancamiento del crecimiento económico.
Bueno, si tenemos una economía estancada que no está creciendo, se está decreciendo en este momento, el empleo cae, y eso es lo que está ocurriendo, tan simple como eso, ¿no? Además existen otras cuestiones ya más estructurales a largo plazo, como la que tú mencionas de los cambios tecnológicos, etcétera, que siempre están ahí, ¿no? Siempre los cambios tecnológicos, en general, digamos, la productividad, la forma en que la productividad aumenta, es por cambios tecnológicos que van destinados justamente a economizar en trabajo, ¿no? No economizar, por ejemplo, en medio ambiente, hacerlo más sano, ¿no? Sino que es a economizar trabajo. Y eso viene del norte de Estados Unidos, Sí. de todos lados, ¿no? Entonces, claro, eso es una cuestión que está siempre presente, ¿no? A través del tiempo siempre ha sido lo mismo. O sea, pero lo que existe hoy día acá, que está causando esta verdadera debacle, ¿ya? Son políticas que han creado recesión, no por casualidad, fueron diseñadas para crear recesión. Y una vez lo dije, esto fue cuando estaban empezando con esto, el año 21, 22, a principios de 22. Casi me mataron porque dije, lo que pasa aquí es que el Banco Central está deliberadamente causando desempleo y recesión. Así es. Porque Bueno, esa es la manera de controlar la inflación, que según ellos, la única manera que claro, ven. totalmente, me recuerdo muy bien. Bueno, queremos mandarle un saludo a Fran González, a Mario Villanueva, a Rosario Ramírez, a Manuel Garcés, que nos han estado viendo en el programa. Bueno, y queremos reiterar nuestro agradecimiento a Ramón López, un economista destacado, a Javiera Aravena, nuestra querida compañera joven abogada, adjudicándose hoy día un doctorado que es muy importante, bueno, y con un gran doctor aquí, así que tremendo panel que hemos tenido hoy día a nuestros auditores de Radio Universidad de Chile. Bueno, agradecerles la sintonía y nos vemos el próximo viernes, y reiterando los saludos de cumpleaños a nuestra querida directora, que estar no ve el programa hoy día, va a estar celebrándolo, así que muchas gracias, Ramón. Gracias a ustedes por invitarme. Chao. Radio Universidad de Chile presentó Debate Social, un programa de conversación, entrevista.